Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Información y análisis y el protagonismo de los pueblos. Con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y, por supuesto, también nos pueden escuchar y ver el programa televisivo que hacemos habitualmente en nuestra página web resumenlatinoamericano.org. Vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Argentina, porque realmente se está dando un hecho muy especial, muy particular, que tiene que ver con lo que significa el abajo y el arriba. Constantemente en este país se diferencia la gente que está realmente pasando hambre, pasando la crisis económica, una de las más fuertes que ha tenido esta Argentina, y vaya que ha tenido crisis de este calado, pero que demuestra que mientras algunos se entretienen dándose a conocer como futuros candidatos o en componendas de salón ocultas, muchas de ellas, y algunas también al aire libre, dejando claro que quieren gobernar, en realidad lo que quieren es seguir con políticas dependientes de los Estados Unidos y del imperialismo. Otros, los de la Argentina real, los que están tratando de sobrevivir como se pueda, están dando muestras de que se está generando una nueva y fuerte resistencia. Y esta resistencia viene sobre todo del interior del país. Como ocurriera en otras épocas, son las provincias las más afectadas por las políticas económicas vaciadoras, las políticas económicas entreguistas, y la reacción que surge de esas políticas es que, por ejemplo, los gremios estatales como los docentes, el servicio, los gremios de la salud, los judiciales y otros gremios menores están rebelándose por sus salarios y sobre todo también por las políticas reaccionarias y represivas de cada una de las provincias. En este caso nos referimos a Salta, que ya habíamos hablado la semana pasada, donde los docentes han generado movilización tras movilización, cortes de rutas, exigiéndole al gobierno que atienda sus demandas. O sea, que los salarios que están pagando el Estado realmente son de hambre. Y la discusión por un aumento ha ido generando una movilización a la que se ha ido sumando toda la población. Pero también, muy cerca de ahí, en Jujuy, se está produciendo realmente una pueblada muy masiva, en la cual también fueron punta los docentes, y ahora se ha sumado la mayoría de los gremios, incluso algunas centrales sindicales, como la Central de Trabajadores Autónoma, que está dispuesta a paralizar, como lo viene haciendo por tiempo indeterminado, la provincia. Y a estas marchas se han sumado los pueblos indígenas. Por un lado, las maestras, docentes y los maestros, pero sabemos que la mayoría son mujeres, manifestaban también en esta pueblada y esto decían. Estamos acá docentes indígenas de la nación Colla y de la nación Omahuaca. En el caso de la nación Omahuaca está acá la gente de Rodero, docentes de Rodero, Ovara, Susques, Abrapampa y Churcal.
Nosotras trabajamos en diferentes comunidades también, pero asimismo estamos acá presentes porque nos preocupa y nos ocupa fundamentalmente decirle no a la reforma. También, por supuesto, la otra consigna que tenemos nosotros es el aumento salarial, pero el no a la reforma es alarmante. Yo creo que cualquier persona que lee, capaz, como nosotros no somos abogados, no somos juristas, no entendemos lo que significa en la práctica la aplicación de esa reforma si es que llega a aprobarse así como está. No hubo espacio de consulta en el caso de las comunidades. Nosotros estamos exigiéndole al gobierno provincial algo que dice el convenio 169 de rango constitucional y al que Argentina adhiere, que es el que nos haga la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Eso no ha ocurrido en esta provincia. Tampoco se les ha consultado a los docentes, no se le ha consultado a nadie, pero nosotros particularmente estamos acá por eso, queremos denunciar esta situación. Por el decreto, yo hace poquito leí ayer, antes de ayer, que la CTA Autónoma de Buenos Aires, la CTA Autónoma, así es, ¿no? AA, ellos hicieron la denuncia en la Organización Internacional del Trabajo por la violación al Convenio 87, también de la OIT, pero esta es otra cosa. Esta es otra situación. Este convenio y la ley 24071 en la Argentina nos habilitan a nosotros. La Constitución con el artículo 75, inciso 17, nos habilita a nosotros a exigir esa participación. Si no, eso de sujeto de derecho es solo teoría y en la práctica no se está aplicando. Lo que puede llegar a significar el impacto de la reforma en las comunidades es gravísimo. Es gravísimo. Jujuy es zona minera. Sí, es la capital nacional de la minería, que yo sepa. Entonces, ¿eso qué significa? La producción de nuestra gente va a ser reemplazada por la minería. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que vamos a perder el agua. El agua no la van a perder las comunidades nada más, la vamos a perder todos. Yo también quiero denunciar esa situación y quiero hablar en defensa del agua. Así como todas las hermanas que están acá presentes, bueno, nosotras a nuestros niños les enseñamos a cuidar el agua, les enseñamos a valorar sus raíces y desde ese lugar también queremos hacer llegar este mensaje. Y también han salido, como decíamos, los pueblos indígenas, porque son los que más sufren, los del noroeste argentino, en este caso la Puna y otras zonas, el despojo de sus territorios, la falta de agua, la falta de salud, la falta de todo lo que es necesario y de derecho para la vida. Allí se volvió a hacer la marcha que se dio en llamar Malón de la Paz, que la primera fue en 1946, donde llegaron a la capital cuando gobernaba Juan Domingo Perón y exigían los títulos de sus tierras porque se los arrebataban, les arrebataban los territorios. Entonces allí fueron recibidos muy bien, pero nada más que recibidos, dijeron que les iban a dar títulos, pero eso nunca se realizó y ahí los acabaron expulsando en trenes de vuelta al país. Hubo una segunda y ahora la llaman la tercera y ahí estaba un sobreviviente de ese primer Malón de la Paz, Narciso López, que debe tener más de 100 años y que animaba la marcha y decía que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, que tenemos que seguir luchando unidos hasta conseguir lo que nos han arrebatado. Vamos a escuchar a Narciso López. Les deseo una feliz caminata hacia la intervención a donde van a ir a ver al gobernador. Me alegra mucho de verles todos ustedes aquí unidos. Eso de la Puna. Tenemos que ser unidos para luchar, para salir adelante, no quedarnos atrás. Con las manos cruzadas no hacemos nada, sino que tenemos que tener con la frente alta y un corazón bueno, de buen pensamiento, para poder
trabajar. Dios que lo ilumine y la Santa Tierra que nos ayude. Dios dice que no debemos quitar a nadie los terrenos, los campos, pero sin embargo nos están desmantelando, nos están quitando todo. Ellos son capaces, pero nos ven a nosotros desvalidos, porque no tenemos mucha experiencia. Y hay jóvenes ahora que tienen que luchar por nosotros, por esta puna. Y todas estas voces realmente están hablando de una Argentina que siempre es dejada al margen desde la capital, desde las estructuras del poder que están en este momento muy insistentemente tratando de generar las nuevas candidaturas. El problema es quién les cree a estos personajes cuando el pueblo real está en las calles peleando por reivindicaciones que son realmente básicas, pero que los gobiernos actuales no respetan y le dan la espalda. Este 14 de junio de 1928 nacía Ernesto Che Guevara, y sin duda creemos que el mejor homenaje al Che es seguir luchando en las calles, porque eso demuestra que él sigue vivo, que él luchó para que esta Abya Yala, esta América Latina, tuviera igualdad y derechos, y dio la vida por eso. Así que homenajeamos al Che con una canción del trovador cubano Karel García, 14 verbos de junio por Guevara. Ahí vamos a escuchar también a Vicente Feliu y Aurora Feliu. Rosmilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempo, Guevara nuevos. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo es el Che. Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, carga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas. Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe. Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Guevara, visión de rumbo, Guevara puerto, latido de sacrificio, precipicio a lo sincero. Guevara.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora nos vamos a la columna habitual de nuestro compañero Alejandro Ivanov, que en este caso se refiere a Colombia y a los acuerdos con la guerrilla del ELN. Cese al fuego entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional fue firmado en Cuba. En La Habana, Cuba, se acaba de cerrar el tercer ciclo de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, donde se pactó un cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Con la firma del jefe de la delegación colombiana, Oti Patiño, y el segundo comandante del ELN, Pablo Beltrán, se logró desescalar con esta importante tregua un conflicto armado que ya lleva más de medio siglo en Colombia. El próximo ciclo de conversaciones se realizará en Venezuela, el 14 de agosto hasta el 4 de septiembre. Pero desde ahora, el 6 de julio, se dio la orden del cese de operaciones ofensivas por ambas partes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció a Cuba por su histórica hospitalidad a la paz e instó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a dejar de incluir a Cuba en la lista de países terroristas. Fue Petro que logró reanudar las conversaciones con la guerrilla desde que fueron suspendidas por el gobierno de Iván Duque de 2018 a 2022. La nueva agenda de diálogos de paz consta de 6 puntos transversales y cuenta con países garantes como Brasil, Cuba, México, Noruega y Venezuela. El ambicioso proyecto de Petro llamado Paz Total autoriza al mandatario a establecer negociaciones con grupos insurgentes y también con bandas criminales y narcotraficantes. El proyecto incluye reconocer al Ejército de Liberación Nacional con estatus político y a las bandas acogerse a rebajas de penas, entre otros beneficios. 10 grupos ilegales ya se sumaron al acuerdo, que es en realidad una prolongación del acuerdo de paz del 2016 con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las dos delegaciones anunciaron un cese al fuego de 6 meses a partir del 3 de agosto de 2023 y tendrá vigencia plena de 180 días a partir de esa fecha. Todo esto bajo la supervisión y monitoreo de veedores como la ONU y la Iglesia Católica. Los negociadores de la delegación del gobierno colombiano, Oti Patiño, que es un ex guerrillero del M-19, es acompañado por referentes de derecha, de ganaderos y militares, entre otros. El Ejército de Liberación Nacional es un grupo insurgente que cuenta con unos 2.350 combatientes en lugares como departamentos del norte de Santander y Aracúa, y también en sectores fronterizos con Venezuela. Para analistas internacionales y sobre todo latinoamericanos, es de suma importancia que el gobierno de Petro le dé pleno estatus político al ELN, quitándole la etiqueta de grupo terrorista, clasificación marcada por Washington, que incluye al ELN como objetivo militar en su lista negra de organizaciones presuntamente terroristas. Para la Casa Blanca, en realidad, con su óptica ultraconservadora, cada insurgencia y guerrilla en el continente es terrorista. Otro punto pactado fue el de la participación ciudadana, en la que 30 sectores representados por campesinos, estudiantes, ciudadanos varios, diseñarán un proceso de consultas territoriales para poder negociar en los próximos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Petro prometió que la guerra con el ejército insurgente terminará en mayo de 2025 y enfatizó que la violencia de décadas debe cesar para construir una nación en paz. Pero hay algunas dudas sobre estos temas. El acuerdo es muy incipiente y está condicionado a que Petro concrete las profundas reformas sociales, sobre todo, que ha prometido, y todo esto con el objetivo de terminar con la pobreza, la desigualdad y también los privilegios de las oligarquías colombianas. El acuerdo se cumplirá en los próximos meses siempre y cuando se vayan concretando dichas promesas.
porque el Ejército de Liberación Nacional no ha bajado las armas, sino mostrado una buena predisposición, una buena voluntad para un tiempo de paz. Pero todo esto lo ha hecho y lo hace sin bajar sus banderas históricas reivindicatorias que lo llevaron a armarse y a enfrentar a los sucesivos gobiernos del Estado colombiano. Por ahora los papeles mandan y también las fotos, juntos, todos juntos ellos, oficialistas de Colombia y guerrilleros, sirve para el marketing oficial de Gustavo Petro. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Mujeres, disidencias y luchas. Continuamos en Resumen Latinoamericano y en este segmento vamos a comentar, que nos quedó pendiente de la semana anterior, hablar de lo que fueron las actividades del 3 de junio a un 8º aniversario, ¿no? De una nueva conmemoración de aquel primer 3 de junio en donde gritamos fuerte, ni una menos, vivas nos queremos. Y cayó, un día sábado, por este territorio se hicieron actividades desde temprano, concentraron organizaciones sociales en Obelisco desde la mañana y marcharon hacia Plaza de Mayo. La organización, las domitilas de la OLP Resistir y Luchar, lideró una concentración, hicieron actividades, un día para encontrarnos, acuerparnos, reflexionar sobre el ejercicio del patriarcado en sus múltiples formas y sus reactualizaciones, ¿no? Lo cierto es que desde aquel primer grito de furia a hoy, los índices de femicidios no han descendido. Hablemos de cerca de 2.250 mujeres que no están entre nosotras en estos 8 años de resistencia, ¿no? Antipatriarcal, de esta gran marea que se viene conformando, que se viene consolidando, expandiendo, ¿no? Internacionalmente. Sin embargo, lo que hoy se está llamando como backlash, ¿no? La contraofensiva patriarcal se reactualiza, va tomando múltiples formas y lo vemos. Lo vivimos en nuestros cuerpos, pudimos compartir también con familiares de femicidios, ese mismo sábado en Plaza de Mayo hubo una asamblea en donde los familiares se concentraron y principalmente compartieron sus luchas, sus estrategias, ¿no? Como para sobrevivir a todo ese entramado judicial, político, que va asfixiando a quienes piden justicia por sus hijas, sus madres, sus hermanas, sus tías, por esas mujeres que las arrebató la violencia patriarcal con un nombre puntual, ¿no? Porque más allá de la violencia de la estructura de este sistema, no hay una persona que ejerce la violencia y una persona que asesina. Entonces, en ese recorrido por identificar quiénes son, por que reciban una condena, todo el aparato judicial, ¿no? Como va oprimiendo también a las familias. Fue realmente muy conmovedor, doloroso, pero también fortalecedor, inspirador, compartir esos relatos, contagiarnos de esa fuerza de lucha, de abrazarnos, estar juntos, más que nada, ¿no? En momentos de crisis socioeconómica, sociocultural, ambiental, digamos, una crisis múltiple, estar ahí poniéndole cuerpo en Plaza de Mayo el pasado 3 de junio, lo que nos deja
es que hay que seguir estando en las calles, que no podemos perder ese espacio y que es ahí en donde nos acuerpamos, nos abrazamos y donde vamos a seguir resistiendo y construyendo una vida sin violencia. Invito a quienes nos están escuchando que busquen las fotos de esa jornada, que busquen en nuestras redes sociales, en nuestra página web, toda la cobertura que se hizo desde Resumen Latinoamericano. Y escuchamos ahora a la rapera guatemalteca Rebeca Lane, Mano Arriba. Con la mano para arriba. Wow, wow. Esto es el Cypher Effect. Rebeca Lane está en la casa. Esas manos en el aire. Bra. Esta pausa, este tiempo, este espacio. Días grises en el calendario. Las únicas noticias son de película ridícula, disyuntiva, destruir a la rutina. Desde temprano intento levantarme. Si no hay desayuno, entonces ayunar es el vacío que solo llena la música. La única esdrújula en mi vida diacrítica. Naufragando en el medio de la cama, abrazando una almohada sin encontrar una sábana que cubra esta desnudez hecha de dudas. Mejor lápiz y papel y una instrumental del chess, porque cuando escribo yo me siento libre. La depresión disminuye de calibre. No hay mejor sensación que una canción cantada a pulmón con la ayuda de ustedes. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira te la tira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a todos. Ayer fui a buscar trabajo y cuando me preguntaron qué hacía yo les dije que escribía. Pusieron cara de pena, me pusieron a la espera. Señorita, la llamamos otro día. Igual solicitaría que se cubran los tatuajes. No, señor, eso no lo permitiría. No se da cuenta que en mi piel yo llevo arte. Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía. Prefiero hacer aviones de papel con poesía, salir a la calle a transarlos por comida. Tortilla, no hace falta en mi cocina todavía. No tengo vergüenza de ser yo su señoría. No seguiré sus reglas de porquería. No soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía. Fluyo como el agua o si no me moriría. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a Centroamérica. Pra. Con la mano para arriba. Con la mano para arriba. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora nos vamos a México y más precisamente al sudeste mexicano, a Chiapas, donde la situación en estos últimos meses se ha venido agravando por los ataques constantes del paramilitarismo contra los militantes del EZLN y también de la población de los Caracoles, de Ocosingo, por ejemplo. Grupos paramilitares que están obviamente amparados por el ejército que en gran cantidad está desde hace muchos años manteniéndose en esa región. Vamos a dialogar en este caso con nuestra compañera corresponsal en México, Julieta Meliano, también activista social ella, que nos va a relatar lo que está sucediendo allí en Chiapas en estos días. Bueno, sí, más bien la pregunta es qué está pasando en Chiapas en general, en el sureste del país, que es una región que últimamente ha estado controlada directamente por el crimen organizado, vinculado con los poderes de gobierno
ya sea por omisión o por complicidad, ¿no? Y también vinculado a una estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano que se desata vorazmente desde el 94 y que actualmente se ha estado reactivando a partir de los megaproyectos económicos que se quieren instalar en el territorio, como son el Tren Maya, conocido como Tren Maya, y el Corredor Transísmico, ¿no? Pero digo desde el 94 porque desde entonces se instalaron por lo menos 126 campamentos militares y se hicieron miles de operativos militares bajo el plan de campaña, tenía un nombre, ¿no? Plan de campaña Chiapas 94, que se fue actualizando año tras año y que al día de hoy sigue vigente. Y digo también eso, que es un plan, una estrategia de contrainsurgencia, no lo digo yo ni lo decimos nosotros como parte de distintos grupos de apoyo al CNI, al EZLN, sino también lo dicen públicamente ellos. Y lo dicen, como bien decías vos, ese comunicado que salió hace muy poco, como a fines de mayo, el 31 de mayo, un comunicado firmado por Chomsky, por Villoro, por intelectuales, trabajadores de la cultura y demás personalidades de México y de América Latina y del mundo, en el que denuncian la complicidad activa o pasiva, dicen ellos, del gobierno estatal y el gobierno federal, y lo marcan como parte de la estrategia de acción de contrainsurgencia, ¿no? Entonces, lo que está pasando particularmente en las comunidades zapatistas no es un caso aislado, sino que también responde a un plan general que se está llevando a cabo en el estado de Chiapas, por no decir que es un plan que se está llevando a cabo en general en México, pero está con fuerza hoy en día en la región de Chiapas y se hace fundamentalmente para desactivar la resistencia social, entendida en todas sus formas, ¿no? No solamente las comunidades autónomas zapatistas, sino también las otras formas de resistencia social que existen enraizadas en las maneras comunitarias de vida indígena campesina en México, ¿no? Y particularmente en Chiapas. Ahora, ¿qué es el Orcao? Esta organización regional que está, por lo que nosotros sabemos, vinculada estrechamente al problema del narcotráfico, algo que está sucediendo en toda América Latina, pero que actúa como grupo paramilitar en las agresiones contra los zapatistas. ¿Cómo nace esto en el marco de lo que son los caracoles zapatistas y todo lo que de alguna manera se había construido organizativamente? ¿Qué están buscando estos tipos que están en esta historia de la ofensiva? Bueno, en Chiapas a partir del 94, por lo menos, si no antes, pero por lo menos en el 94, a partir del alzamiento, se dispararon un montón o nacieron, surgieron, dieron a la luz otras formas y grupos militares que en un principio, como fue la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que es la Orcao, como fue Orcao en su momento, que incluso fue una organización que se mostraba afín al levantamiento, afín a los ideales, digamos, que defendía el EZLN en ese momento. Lo que pasó con la Orcao, así como con muchas otras organizaciones militares en ese momento, fue que fueron cooptadas por los grupos paramilitares o fueron en realidad transformadas en grupos paramilitares que sobre todo a partir del 97 en adelante, se intensificó en el 2001, directamente funcionaban como aparatos de represión paramilitar a las comunidades zapatistas y no se ha detenido desde entonces. Así como en la Orcao hay muchas otras organizaciones, algunas incluso que se disfrazan de grupos de autodefensa, por ejemplo, ¿no? U otros grupos militares que han sido infiltrados, en muchos de sus casos infiltrados por grupos paramilitares, muchos de ellos entrenados dentro del militarismo mexicano en ese momento,
y que, por ejemplo, actualmente, como es el caso del Horcao, y eso lo denuncian muchas organizaciones, se benefician de manera directa o indirecta con los programas sociales del gobierno. Los programas sociales del gobierno hoy en día están pensados, y esto lo denuncia, por ejemplo, bueno, varias organizaciones en Chiapas. Los programas de gobierno actuales están funcionando como parte del mecanismo de contrainsurgencia, porque primero son programas de gobierno que se dan de manera individual, con lo cual estás rompiendo con la estructura organizativa. Obviamente generás una masa clientelar que responde a los intereses particulares políticos y que tienen que hacerlo a fuerzas, y además, de alguna manera, de pronto pueden estar apoyando a grupos paramilitares como es la Horcao y como es a través de este programa social famoso en México que se llama Sembrando Vidas. Entonces, la Horcao, lo que quiero, digamos, resaltar es que la situación de la Horcao es una situación generalizada en muchas de las regiones de Chiapas, ¿no? Grupos militares que surgieron a partir del 94 para apoyar en ciertas ocasiones a las demandas que el EZLN había hecho propias, y que luego, a partir de la infiltración, a partir de estos programas de gobierno que no son nuevos, ¿no? A partir de ciertos financiamientos que parecieran apoyar, digamos, las necesidades del campo mexicano, lo que hacían más bien era ir controlando, ir creando una masa, en ese caso para colmo, una masa que respondía a los intereses del gobierno y que estaba armada, a que combatan a las comunidades autónomas en general. En particular, la Horcao, lo que está pasando ahora y lo que pasa desde hace mucho con la comunidad de Moisés Gandhi, es que a partir del 94, a partir del alzamiento del 94, muchas de las tierras que estaban en manos de ganaderos o que eran haciendas azucareras, donde los trabajadores estaban en condiciones casi de esclavitud, con el 94 lo que se hizo fue una especie de expropiación popular de esas tierras, ¿no? Moisés Gandhi es un ejemplo de eso, incluso el nombre refiere a un zapatista asesinado en enero del 94, y entonces al expropiar esas tierras lo que sucede es que los linderos de las tierras, y esto es así en todo Chiapas, los linderos de las tierras no están legalizadas de alguna manera, ¿no? Entonces, estos planes de gobierno, como menciono el Sembrando Vidas, lo que hace es disputarle esa legalidad a las tierras, que en este caso están en manos comunitarias además, y recordemos que estoy diciendo que este programa de Sembrando Vidas no reconoce la organización comunitaria, sino que lo que hace es dar apoyo individual. Entonces hay una disputa constante por los linderos, por los límites de las tierras, ¿no? Entonces partimos de un problema anterior que es la expropiación, que no es un problema, fue una ganancia, un logro de los zapatistas expropiar esas tierras y controlarlas, pero eso implica que no haya un catastro legal de los límites de esos terrenos. Y entonces esta excusa del Sembrando Vidas lo que hace es fogonear mucho más la lucha que hay entre comunidades, muchas veces, o entre grupos paramilitares y comunidades, por sacar y controlar esos territorios que antes eran de estos, ¿no? De los terratenientes, ganaderos, oligarcas y demás. Julieta, hay una cantidad importante de ataques, pero hay dos hechos, por lo menos, que trascendieron fuera de la frontera de México. Uno, ocurrido en mayo, el 22 creo que de mayo, contra Jorge López Santís, un zapatista al cual balearon, y después hubo otro hecho, que es el 2 de junio último, un ataque a balazos a desplazados. Ambos hechos están de alguna manera concatenados, hay una conexión en los mismos, porque en el primero hablan de Horcao, y en el segundo hablan de los cárteles directamente, los cárteles de la droga, tirando contra desplazados, pero también en la misma zona. Contanos un poquito de eso, lo que sepas.
Sí, bueno, hay un informe muy interesante que para quienes quieran sumergirse un poco más en lo que está pasando en Chiapas, eh, se llama Chiapas un desastre y lo escribió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba conocido, en el que explica muy bien cuáles son estas formas de violencia paramilitar que existen en Chiapas que mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, y dan cuenta de forma muy concisa cómo las organizaciones paramilitares como la ORCAO se vinculan directamente con, obviamente, con la complicidad del Estado, pero también con otros grupos de crimen organizado y sus desprendimientos múltiples. Lo que ha pasado a partir más o menos del 2019 es que a partir de una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, y esto aunado para colmo, como para sumarle más suspicacias al asunto, que se desprende de una manifestación que hizo un ex candidato de Morena, que se mostró aliado de alguna manera a uno de los cárteles que dominaba la frontera de Chiapas, y a partir de ahí estalló un conflicto muy grande por el control de los territorios, sobre todo en la frontera, en la zona fronteriza con Guatemala. A partir de eso, ha habido enfrentamientos constantes por la disputa de los territorios en manos de los distintos grupos de crimen organizado. Hay muchísimos. Incluso hoy en día podríamos pensar, sobre todo en la zona de Chiapas, que el crimen está bastante desorganizado en ese sentido. Hay muchas disputas al interior de los cárteles por el control y las posturas que toman los gobernadores, bueno, el gobernador, la postura que puede tomar el presidente municipal de alguno de los municipios es clave en eso, ¿no? En cómo los cárteles van disputándose su cercanía con el poder político. Entonces, lo que sucede en la frontera, sobre todo, digo por esto último que estabas mencionando, es que el desastre más grande es los desplazamientos forzados de las personas, de sus comunidades, por la violencia generalizada y porque directamente llega el crimen y les dicen, esto es territorio controlado por nosotros y tienen que emigrar, ¿no? Entonces, los desplazamientos son consecuencia de esta ola de violencia y de esta campaña de contrainsurgencia que está habiendo. No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, digamos, lo que pasó en Ocosingo es lo mismo que lo que pasó en Chenaló, o que sean los mismos grupos. Muchas veces lo que sucede es esto, o sea, es una partición de los grupos del crimen organizado que genera un conflicto interno entre esos grupos y las víctimas terminan siendo los pueblos y comunidades, ¿no? Pero una de las consecuencias más grandes de la violencia que se vive en Chiapas es el desplazamiento forzado, y la mayoría de los asesinatos y las víctimas que están habiendo es de las personas que están desplazadas, que tienen que refugiarse en la montaña o que llegan a otro pueblo y de pronto se encuentran con que ese pueblo está de vuelta controlado por otro grupo del crimen organizado y son secuestrados forzosamente a trabajar para ellos. O sea, realmente, así como dice el Fraiba, Chiapas es un desastre en este momento, ¿no? Y lo peor es que no hay ninguna autoridad que esté respondiendo, al contrario, está militarizada toda la región. Les comentaba esto de los más de 120 campamentos militares. Hay campamentos militares en gran parte de las comunidades, incluso autónomas, o sea, en la entrada de esas comunidades hay campamentos militares instalados desde el 94. Ahora se suma la Guardia Nacional, como si fuera poco, digamos, tenemos a la Marina, al Ejército y ahora la Guardia Nacional, controlada por la Secretaría de Defensa Nacional, y sin embargo la situación está peor que nunca. Entonces, lo que quiero decir es que estos casos incluso no son los únicos. Hace un mes estuvo tomado durante varios días San Cristóbal de las Casas, que no es la capital del país, pero es la capital política de alguna manera, la capital cultural, la capital turística, y estuvo tomada por el crimen.
Entonces, digamos, el estado de alerta es enorme y sin embargo las autoridades no están respondiendo en absoluto. Esto nos muestra la complicidad por omisión o por directamente colusión con las formas paramilitares de violencia que hay en el Estado. Ahora, qué modelo parecido al colombiano, ¿verdad? O sea, en todos los aspectos, de fronteras calientes, desplazamiento poblacional, grupos paramilitares de infinitos, en cantidad infinita, disidencias de guerrillas que también algunas se vuelcan al paramilitarismo y otras se vuelcan a autodefenderse como puedan. Y en todo esto los gobiernos, como vos decís, por acción o omisión, son cómplices, porque evidentemente no dan soluciones a algo tan vital como es que en el momento en que los zapatistas generaron toda su expansión territorial y formaron los caracoles y todo lo demás, la situación estaba mucho más tranquila, a pesar de que venía de un combate abierto contra los zapatistas. Pero está claro que ha privado la militarización territorial y también el avance de algo que ya no solo es de Chiapas ni de México, sino que lo vemos ya en Argentina, lo vemos en todos lados, que es el narco operando en complicidad con los gobiernos y con los ejércitos, ¿verdad? Claro. Y es una nueva doctrina de seguridad nacional instalada en todo el territorio. O sea, son las nuevas estrategias de contrainsurgencia que no requieren necesariamente de un golpe de Estado, de un gobierno militar, porque en el fondo, y no tan en el fondo, ya son de por sí sistemas militarizados, sistemas coludidos con otras formas de violencia paramilitar, y que generan esta idea de enemigo interno, así como fue en nuestros países, en Sudamérica, en la década del 70, ¿no? O sea, es la idea de crear un enemigo interno para controlar a la población e instalar modelos económicos afines a las demandas imperialistas, ¿no? O sea, no es casualidad, como vos decías, hasta hace muy poco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, eran de las zonas más seguras que había en el país, ¿no? O sea, las zonas calientes estaban en otras partes, y no es casualidad que este gobierno particularmente puso el ojo, digamos, a través de los intereses que ya son centenarios del gobierno norteamericano, del Estado norteamericano, de hacer de la zona sur de México un nuevo corredor, un nuevo canal de Panamá. Estos son aspiraciones desde hace mucho, mucho tiempo, y que este gobierno haya puesto el ojo en esa región y a partir de poner el ojo y decir que esos megaproyectos se van a hacer porque se van a hacer, está sumamente vinculado a esas estrategias de violencia generalizada, ¿no? O sea, ya sabemos que el modus operandi es destruir todo el tejido social que se pueda, destruir cualquier organización política que haya, y luego de eso, o sea, dejar el terreno allanado para lo que viene, ¿no? Entonces sí, así lo vemos nosotros, nosotras, así lo han visto todas las organizaciones, hemos visto cómo fue ingresando todo este aparato de violencia y control social, y sí, así como Colombia, o sea, todo el corredor centroamericano de Colombia para aquí ha sido el mismo mecanismo. La guerra contra las drogas del 2006 responde a toda la estrategia norteamericana de hacer de México y Centroamérica la frontera sur, ¿no? O sea, no es casualidad que luego del 2001, con toda esta nueva estrategia antiterrorista, se hayan infiltrado en los territorios de México y Centroamérica y Colombia, para hacer de todo ese tapón a Estados Unidos un control territorial exclusivo de ellos, ¿no? Entonces, sí, y como lo dijimos varias veces nosotros, Sudamérica, Argentina no es la excepción, solo está llegando un poco más tarde, ¿no? Pero prestar atención a lo que pasa en estos países y sacarlo del horror inexplicable y poder comprender cuáles son las bases estructurales de esto y no creer que, bueno, los mexicanos se matan entre sí porque quieren, sino que hay un plan que
está bien identificado y que va a llegar a nuestros territorios si seguimos así, ¿no? Julieta, yo te quería preguntar por último, ¿cómo es la situación de las mujeres, de las hermanas, de sus infancias? Porque sabemos que cuando ocurren toda esta maquinaria de violencia cruel, porque emplean la crueldad, y como decías, tienen que irse de sus comunidades, irse a otros lugares, sufren persecución. ¿Cómo es la situación para ellas? Y bueno, o sea, es que eso incluso lo ves en todo el territorio, porque las que hoy están luchando contra la violencia, las que están buscando a sus familiares desaparecidos son las mujeres, ¿no? Son las hermanas, son las madres, son las hijas, las que tienen que cargarse al hombro la familia y migrar, suelen ser las mujeres, y entonces la situación de violencia ya no es ni duplicada, es triplicada, quién sabe, quintuplicada, ¿no? O sea, la entrada del paramilitarismo es entrada con violencia, es entrada con violaciones, es entrada, y se ha, digamos, comprobado incluso en el caso de Actial, que fue el más famoso últimamente, Actial y Atenco inclusive, ¿no? De cómo es la práctica militar y paramilitar contra las mujeres, que es secuestrarlas, torturarlas, violarlas. Entonces, digamos, el peso que cae sobre las mujeres es determinante, ¿no? Para muchos, y también, digamos, es la violencia, pero también es estar al frente, ¿no? O sea, en la mayoría de las situaciones, quienes están al frente, incluso porque son las que cuidan las comunidades. Los hombres tienen que por ahí irse a trabajar, tienen que emigrar, son secuestrados por el crimen organizado, y quienes quedan al frente, muchísimas historias de pueblos que están directamente sin hombres. Y son las mujeres las que tienen que sostener la vida, como lo hicimos históricamente, pero ahora en unas condiciones sumamente adversas. Entonces, eso, los niños, a nosotros nos ha tocado ir a búsqueda de personas, de personas desaparecidas en Guanajuato, por ejemplo, que es otra de las zonas calientes, y los niños tienen que ir con sus madres a buscar a su familia, porque no tienen con quién quedarse, digamos, por todas las tareas de cuidado que nosotras tenemos a cargo, y son los niños los que viven esta situación a diario, ¿no? Y se enfrentan, imagínense infancias cargadas por la palabra desaparecido, ¿no? Por la palabra migración, desplazamiento, violencia, abandono. O sea, es una situación dramática, pero está muy bien planificada por quienes quieren tenernos sumidos en esta situación, ¿no? Porque son las nuevas generaciones que ya vienen cargadas con todo este registro, ¿no? Y nos despedimos escuchando una canción del trovador mexicano José de Molina, que apoyó tanto al EZLN y a todas las guerrillas de México. Este tema se llama Se acabó y se convirtió en un himno para las guerrillas. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Se acabó, la paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí, pero ya se acabó, te juro que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder, porque es que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y
que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Ahí viene la fuerza del pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, a coro hemos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lo juro que se acabó. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder